Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. Y este espacio, ¿cierto?, donde conversamos de los desafíos que nos toca vivir, enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos, hoy día lo vamos a compartir con Cristian Arias Venturo. Cristian nos está acompañando desde Perú y vamos a hablar de historias, de lecciones aprendidas, de anécdotas en proyectos de transformación. Les cuento que Cristian, licenciado en Administración, tiene más de 10 años de experiencia practicando agilidad a tiempo completo, lo define él, ¿cierto? Y su especialidad es la agilidad estratégica y gestión ágil de portafolios organizacionales. Colabora con personas y organizaciones en sus procesos de evolución ágil y procesos de transformación organizacional, yo diría que en casi todos los países de Latinoamérica y en diversas industrias también, como educación, retail, tecnología, minería, por mencionar algunos sectores, y ha acompañado a directivos a trabajar sus definiciones estratégicas para la adopción organizacional de OKRs en la banca, tanto de Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y México, así que con toda una trayectoria internacional. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, desde ya un agradecimiento enorme por la invitación al podcast, a conversar un poquito acerca de mi experiencia, que por ahí he explorado en varias cosas, he experimentado mucho, que creo que es una de las constantes que he tenido en mi carrera, mi perfil y también el entorno en donde yo he estado trabajando, ¿no? Así que ansioso de conversar y seguramente va a ser súper entretenido para tus oyentes. Sí, sin duda. Y Cristian, cuéntanos cómo comenzaste a trabajar en proyectos de transformación. ¿Cómo llegaste ahí? Oye, mira, fue bien interesante. Saliendo de la universidad empecé prácticas en una empresa francesa. Ya esta empresa se dedicaba a trabajar con un PPM. Y fue súper interesante porque además de la apertura, traía mucho de conceptos que yo en ese momento no entendía. Salía de la universidad, era administrador en un entorno de tecnología bastante interesante. Y a partir de esto hubo rotación de personas que venían de la matriz, porque esta empresa está acá en Perú, y venían de la matriz de Francia, de Alemania, de Holanda, y hablaban mucho sobre entornos ágiles. Me llamó mucho la atención. Y si bien es cierto, mi rol en ese momento estaba más ligado a la gestión de proyectos, luego me fui involucrando muchísimo más en la parte de transformación. Mucho del proceso de adopción de algunos software también está involucrado el tema de gestión de cambio. Entonces fue ahí donde inicié y ya luego, posteriormente, fui trabajando en algunos entornos en donde la agilidad era parte del día a día de los equipos. Entonces ya mi perfil se fue como estructurando en torno a temas de tecnología, me fui sumando a algunos equipos que estaban recién iniciando su proceso de adopción de agilidad en Colombia, pero aquí en Perú, en Bolivia también, y sobre eso fui como aprendiendo un poco más, explorando, fui experimentando cosas, y sobre eso ya me dieron la oportunidad para ser primero Product Owner, luego empecé como Agile Coach, bueno, Scrum Master, perdón, luego como Agile Coach, luego de unos años. Entonces por ahí empecé a trabajar mi entorno de transformación, pero sí recuerdo mucho que mi primera experiencia fue en esta empresa peruana con sangre francesa. Mira, interesante, porque también ahí aprovechas de ver no solo como en un entorno local, sino como la mezcla, ¿cierto?, no sé, de corrientes, de cómo se adopta la agilidad en, no sé, me imagino que en Europa, en Estados Unidos, que igual cada cultura le va impregnando, ¿cierto?, su toque en ese sentido. Y fue muy interesante, Lucía, porque me acuerdo mucho de mi jefe, que me acuerdo que hasta ahora te mantengo una muy bonita relación con Rudy Besir. Él fue uno de los representantes, creo, en mi trayectoria bastante importantes, porque siempre me impulsaba a salir, ¿no? Mientras nosotros salimos de la universidad y teníamos esta vista más como local, Rudy me decía, oye, está Chile, está Uruguay, vamos, súmate a estos eventos, el PMI, que fue el entorno donde
donde inicié mucho en temas de gestión de proyectos, tenía estos congresos internacionales, yo ya venía experimentando con temas de agilidad y Rudy me decía, postula a los congresos, lo peor que te pueden decir es que te digan que no, y dentro de esas postulaciones en mi primera oportunidad me tocó ir a Uruguay que era el congreso, o es el congreso más antiguo de Latinoamérica, y ¿Ya? recuerdo mucho esa vivencia porque fue mi primera vez saliendo hacia afuera de mi país como speaker, hablando sobre un proceso de transformación que había tenido pequeño en una empresa aquí en Perú. Y Ujú. fue muy interesante para mí porque fue mi primera oportunidad de salir afuera y creo que eso marcó mucho mi carrera porque me enseñó a mirar que no solamente Perú es posible, sino que Latinoamérica Ajá. es cerca, ¿no? Y que hoy en día la globalización, los vuelos han bajado muchísimo los costos, entonces es muy, muy fácil tener este tema de la apertura para probar en otros mercados, para poder Exacto. competir en otros mercados, y eso hace que hoy en día tengamos trabajadores más globales, ¿no? Que nos Ujú. permitan posicionarnos en diversas partes de Latinoamérica y el mundo en general. Sí, no, sin duda. Y cuéntanos un poco, Cristian, en tu trayectoria, ¿cierto? Y vamos a hablar de proyectos de transformación. ¿Qué roles te ha tocado en este tipo de proyectos? ¿Qué roles te ha tocado jugar? Te cuento una anécdota muy, muy particular. Yo más o menos hace unos 12 años llevé mi primer curso de Scrum. Ya, yo Ujú. recuerdo que salía de la universidad, por ahí entraba en esta empresa a hacer mis prácticas y algo bien interesante es que, bueno, ellos hablaban sobre temas de agilidad, hablaban sobre temas de Scrum. Hace 12 años era mucho más escondido que hoy. Sí. Eh, y de pronto recuerdo mi primer trainer, que fue Juan Banda, y dentro de la conversación yo estaba como súper perdido. Yo era un administrador o estudiante de los últimos ciclos de administración hablando de Scrum cuando los conceptos realmente eran todos de tecnología. Entonces para mí eran súper extraños, ¿no? Y recuerdo que Juan me Ujú. decía, no te preocupes, si hoy no lo entiendes, en 6 meses lo vas a entender si te estás dedicando a esto. ¿No? Y fue como Ya. una anécdota bien interesante porque evidentemente sobre eso empecé a construir cosas, empecé a preguntar, levantar la mano, busqué experimentar en los proyectos con los que estaba trabajando, pero ese puntapié inicial me dio como el permiso para empezar a sumergirme en temas de agilidad y evidentemente la agilidad hace 12 años era una agilidad en la que estaba principalmente enfocada en temas de tecnología. Sin Sí, en duda. temas muy, Ujú. muy, muy tecnológicos, los conceptos eran tecnológicos o de tecnología, de TI, y para otras carreras era muy difícil. Y esto hizo de que mi curiosidad pueda más y empieza a preguntar, empieza a indagar, empieza a aprender. Y en esta empresa fue donde me dieron como la oportunidad de poder experimentar primero como product owner con un Ya. cliente que teníamos en la PPM. Luego de cerca de un año, ya la empresa había crecido bastante, las cosas iban bastante bien y busqué independizarme. Y dentro de esa independencia empecé a explorar perfiles más de Scrum Master porque ya me había familiarizado con el Scrum, ya lo Ajá. entendía, lo dominaba, y me dieron la oportunidad de ser Scrum Master y estuve participando en varios proyectos durante más o menos 2 años. Esto me permitió explorar mercados en Colombia, explorar mercados en Perú, en Chile también, en Bolivia. Eso fue bien interesante porque Mm. ese espacio de Scrum Master me sirvió cerca de 3 años y medio, casi 4 años, como fortaleciendo mis skills y ya luego me dieron la oportunidad de ser Agile Coach, estuve en un par de proyectos hasta que mi punto crítico diría que fue al entrar en el BCP, al Banco de Crédito de Perú. Ya. Fue un punto de quiebre bastante importante en mi carrera, no solo por el aprendizaje, porque fue una excelente escuela, sino también por las oportunidades que se dieron. Yo era parte de un equipo de transformación bastante robusto, probablemente en ese momento el Perú era el centro más o menos de la transformación en Latinoamérica, los mejores ahí, el coach estaban en el banco, entonces fue Ujú. una experiencia muy linda porque aprendí muchísimo, muchísimo ahí y esto me ha permitido conectar con otros perfiles después, ¿no? Luego de eso, de estar como cerca de 6 años como
sí, perdón, 5 años como Agile Coach, ya tuve la oportunidad más bien de acompañar procesos, ya no solo ser parte de ellos, sino también liderarlos, ¿no? Entonces me abrieron la puerta en una consultora bastante importante aquí en Latinoamérica y tuve la oportunidad más bien ya de acompañar los procesos de manera directa y diría que los últimos 3, 4 años en adelante me he especializado en eso, ¿no? Más en proyectos de transformación, desde el lado del liderazgo del proyecto, acompañando a los gerentes de transformación, a los gerentes de tecnología, a los propios directores o incluso a los CEOs en directorios. Y por ahí es donde me he especializado más bien en temas más de estrategia, de portafolio, ya de cómo organizar métodos ágiles como un medio para habilitar objetivos de negocio, ¿no? Entonces, me he movido mucho en temas de agilidad principalmente y la mayoría de estos han sido en entornos de agilidad y me han permitido como reforzar varios skills de trabajo, evidentemente. O sea, Cristian, tienes la mirada de adentro y de afuera, digamos, en ese sentido, como, eh, por ponerle un nombre, ¿no? Y ahí cuéntame, ¿qué desafíos te ha tocado? Ahí te voy pidiendo también que vayas contando un poquito el rol, porque el desafío puede ser muy distinto dependiendo el rol que uno tiene, ¿cierto? ¿Qué desafíos te ha tocado enfrentar en este tipo de proyectos de transformación? Creo que el primero y el más importante fue siempre el de transformar los conceptos de tecnología a Bien. conceptos que pueda entender y que mi entorno pueda entender. Porque si bien es cierto, Ujú. tenía formación en administración, mi carrera completa se ha desarrollado en tecnología. Entonces, uno de los principales retos fue ese, cómo entiendo la tecnología desde un concepto que no es tradicional mío, que no es algo que esté dentro de mi background, pero que también me permita habilitar conceptos más sencillos hacia las personas con las que estaba acompañando, Ujú. porque una de las cosas más interesantes justamente tenía que ver con eso. En estos primeros años en donde la agilidad estaba como surgiendo aquí en Latinoamérica, había mucho centralismo en tecnología y había poco centralismo en el negocio. Hoy en día es casi habitual, pero en un primer momento no. Ujú. Entonces me tocaba traducir cosas en conceptos más sencillos, más fáciles de entender y que no necesariamente estén ligados a un entorno tecnológico. Ese fue uno de los desafíos, por ejemplo, interesantes en mis roles iniciales de Product Owner, Scrum Master en un primer momento, porque tenía la particularidad que me he movido en muchos equipos de negocio cuando todavía el entorno de agilidad en el negocio no se movía. Entonces me tocaba Ajá. descubrir cosas nuevas, me tocaba trabajar, explorar cosas nuevas que no se habían hecho, que no habían referencias como lo hay ahora a montones, ¿no? Entonces, una agilidad distinta, me tocó como darle un sabor mío y de entendimiento antes de eso. Otro aprendizaje o otro reto importante fue, creo que en este entorno, cuando empecé a ser Agile Coach, y ¿Ya? empezaba a participar de las transformaciones organizacionales a empresas gigantes, ¿no? El BCP, que fue una de las empresas con las que trabajé, tenía un reto súper importante. Me involucraron en la transformación de banca mayorista. En ese momento no había experiencia en Latinoamérica en Ujú. transformación de esta banca. El BCP era pionero uno de los que tenía mejor posicionamiento a nivel de este tipo de banca en el negocio. Entonces había este reto de para qué voy a cambiar o para qué voy a bueno, transformarme en realidad Ujú. y de pronto me va bien. Debo, no Exacto, si sé, estoy tan 10, cómodo 15, así. 20 puntos sobre mi competencia. Entonces, ¿qué es cuál es el sentido de urgencia que me genera? Entonces, llegar Mm, con ese entendimiento de un nuevo modelo, de hacer las cosas nuevas en un entorno en el que tranquilamente hubiesen seguido como estaban y hubiesen seguido estando bien, entonces es todo un reto, ¿no? Entonces, eso fue como bien sí. interesante también de mis retos que he tenido. Y el tercero tiene que ver con las personas, evidentemente, en los procesos de Ujú. transformación afectamos a las personas, sabemos que las personas no le temen al cambio, sino a lo que el cambio haga de ellos, ¿no? Al cómo se sitúa en ese proceso de cambio. Y muchas veces me tocó gestionar perfiles muy top, muy de gerentes, muy alto nivel que de la noche a la mañana pasaron a ser, por ejemplo, Scrum Master o Product Owners algunos, o Chapter Leads, no sé, por utilizar un término más específico, y que de alguna u otra manera se sentían extraños, ¿no? Porque Claro. cambiaba de la noche a la mañana su título, que le podía haber tomado
alcanzarlo 10, 15 años y que era una posición súper expectante versus un título o un rol que no entendían a profundidad algunos en un primer momento y que les tocaba justamente entender este equilibrio del el crecimiento profesional y las expectativas que seguían adelante en función a ese mismo rol. Algunos pensaban que era un entorno como muy superficial, otros entendieron la profundidad de sus roles, entonces eso también fue un reto, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en alguna empresa que tuve, que una gerenta de transformación, bueno, una gerenta, perdón, de planeamiento se me acerca y me dice, Cristian, hoy me han nombrado Product Owner del equipo tal, ¿no? Esta era una gerente de planeamiento que tenía a su cargo cerca de 300 personas, ¿no? Y Ya, ella me decía, en un primer momento, no sé si el cargo que estoy ocupando, porque lo entendían como cargo, no lo entendían como un rol, el cargo que estoy tomando ahora es un avance o un retroceso para mi carrera. claro. Es súper impactante esa conversación, ¿no? Y después me dicen, oye, ¿sabes qué? No sé cómo hacer porque yo antes necesitaba una información, levantaba el teléfono y llamaba a tal persona que estaba bajo su mando y buscaba que esta persona le traiga la información, cuando ella sabía que evidentemente esta persona no lo gestionaba, sino lo gestionaban tres personas que estaban en muchos Ajá. niveles más abajo, ¿no? Entonces, el empezar a conocer a estas personas que a veces dentro de la compañía no son muy visibles, pero que generan un trabajo importante, empezar a levantar el teléfono, este perfil y decir, no sé, Juan Pérez, ¿me puedes ayudar por favor con este documento o con este dashboard? Y esperar a que esta persona pueda ayudarte y cuando no hay una respuesta inmediata, no caer en la tentación de llamar al jefe de su jefe, de su jefe, de su jefe para pedir que lo acelere, ¿no? Resolverlo. Entonces, ese reto de las personas de tener la posibilidad de lidiar con estos roles o lidiar con esas tareas como tan sencillas para nosotros, pero bajo su posición, bajo su estructura más estratégica, a veces las descontinúan, termina siendo todo un reto que evidentemente en entornos de gestión de cambios se trabajan mucho, ¿no? Pero este tipo de cositas es muy común dentro de los procesos de transformación y representan evidentemente un reto, ¿no? Las mismas personas viéndose en este espacio de gestión de cambio. Oye, yo creo que los tres desafíos que te ha tocado me he sentido identificada, los he visto a veces me han tocado directo y otras veces no, pero uno igual se va dando cuenta de lo que va pasando en la organización y a las personas en ese sentido. Así que muy interesante. Y cuéntanos como de estos desafíos que te ha tocado enfrentar, eh, ¿qué aprendizajes tú has tenido, cierto? Y cómo los has aplicado en iniciativas posteriores. Es una muy buena pregunta. Creo que lo menciono en mi perfil, ya, porque para mí es quizás el aprendizaje más profundo que me ha tocado como vivir en un momento y con una anécdota que también te la voy a contar. Ya, Ujú. yo busco que las personas desarrollen o que se desenvuelvan en un mejor lugar, ya en el que Ajá. busquen estar, que el trabajo no sea más importante que ellos, que estas personas sientan que la agilidad, que la transformación es un vehículo que los va a llevar a un mejor lugar del que están hoy en día. Quizás con menos horas de trabajo, quizás con menos sobrecarga laboral, quizás con mejores resultados hacia sus clientes. Entonces, de cierta manera, hay grandes cosas que van a pasar. Sin embargo, esto no puede pasar si no lo vives, si la agilidad no es solamente un marco de trabajo, también es una forma de vida. Y creo que en la medida en la que tú puedas ser un precursor, no es un precursor, no, la palabra correcta es un representante, Ujú. probablemente lo que hagas y tu estructura mental y la forma en la que te comportas tienen que tener coherencia. Y creo que esa palabra particular de la coherencia, de lo que haces con lo que dices o con lo que estás buscando que se haga, es súper importante. Pero siempre digo, yo soy un agilista a tiempo completo porque si no pudiera hacerlo, lamentablemente no podría estar en este lugar porque no habría coherencia entre lo que pido y en lo que hago.
Y te lo cuento con Ajá. una anécdota, ¿vale? Ya. En algún momento en un entorno como muy particular que se vivía en una organización X, había un líder que era muy duro, no creía en los entornos ágiles y no creía en las personas que llegaban a apoyarlo, ¿no? Entonces me Ya. asignaron y recuerdo que el primer espacio de trabajo que tuvimos, esta persona nos decía, veníamos dos personas y que quizás en este momento circunstancial en el que vivimos de evolución humana es un crimen, ¿ya? Pero en ese momento no lo tomamos como tal, lo tomamos como Ujú, simplemente como un comentario dicho en un entorno de estrés, ¿ya? Y ujú. comentó algo así como, oye, ¿cómo quieres que nosotros hagamos esto si ustedes mismos no pueden hacer lo que están proponiendo? ¿Cómo le voy a creer? Y fue sus palabras textuales, ¿cómo le voy a creer a un agente de cambio que no puede mejorar la alimentación que tiene? Claramente en detrimento a nuestro perfil físico. Ajá, físico. Ujú. Claro, sí, ¿no? Entonces eso, si bien es cierto, hoy sería como nocivo. Sí. Ya en ese momento lo tomamos como sonrisa porque no fue algo dicho con maldad, sino fue como una reflexión y lo tomo como eso, como una reflexión bien importante, ¿no? Y a partir de eso empecé en el gimnasio como muy fuerte y creo que fue Ya. un cambio también en mi paradigma oye, ¿cómo puedo yo buscar que las personas cambien si yo mismo no puedo cambiar mi estilo de vida, si yo mismo no puedo cambiar mi proceso de alimentación? Entonces, creo que Mira. eso marcó también un punto de quiebre que me hace entender que no puedo buscar algo que no puedo hacerlo yo mismo. Entonces, el cambio empieza por uno y creo que ese es el punto más como crítico en mi entorno, el necesito hacerlo, necesito experimentarlo para poderte decir que funciona, porque si no lo hago yo y no me funciona, entonces ¿para qué te voy a decir que lo hagas tú? No, claro, si no se vuelve pura teoría en el fondo. Sí, claro, nadie nos cree por teoría, ¿no? Y eso que ha Ujú. pasado con muchos, ya, que finalmente mucha agilidad se quedó en el papel, ¿no? Por eso es que pasé como de amar a Scrum en su momento cuando no lo entendía a odiarlo ahora que lo entiendo, ¿no? Pero Ujú. es parte del proceso, es parte de ir creciendo, de ir aprendiendo, de ir entendiendo las bases, de ir siempre buscando que las cosas que experimentes las puedas aplicar y que Sin duda. entender también de que nada es una bala de plata, ¿no? Nada funciona en todos lados de la forma en la que se dice, todos necesitan cierta tropicalización de las cosas y creo que eso es un segundo aprendizaje, ¿no? En un primer momento, cuando empiezas en la agilidad, a muchos les ha pasado, se vuelven muy teóricos, están muy de blanco y negro, ¿no? Es ágil Muy o no es ágil, purista, eso ha generado, sí. sí, exacto, y eso ha generado muchas conversaciones innecesarias, creo yo, o que no Ujú, ujú. construyen, ¿no? Entonces creo que ese purismo muchas veces termina en personas frustradas, en organizaciones frustradas, porque en la agilidad no es como se la venden, sino como se la escriben o como se la dibujan, y si no hay un proceso de adaptación natural, lamentablemente va a ser muy difícil de que las cosas funcionen en una organización. Eso por ahí es No, el aprendizaje, a la adaptación. no, no, la adaptación es, pero el talón de Aquiles muchas veces, digamos, en ese sentido, si no se trabaja, ¿no? Porque no hay cambios de la noche a la mañana o blanco y negro, como dices tú, sino que son procesos, ¿no? Que toman su tiempo. Con todas las personas, en el fondo, tenemos que tener un tiempo para aprender e ir incorporando ciertos conceptos y todo. Y cuando tú hablabas, por ejemplo, me quedé pensando en el desafío este de la gerenta de planeación que la cambiaron a Product Owner y no sé si eso es como es mejor o peor, no sé qué es. ¿Cómo se gestiona en ese caso, por ejemplo? Pero, ¿cómo se gestionan las personas cuando se hacen estas transformaciones organizacionales, ¿cierto? Y la gente no necesariamente entiende dónde quedó, cómo quedó, y cómo sales del statu quo, porque claro, ella podía tener la tentación de tomar el teléfono, en el fondo, o Teams ahora, pero de contactar a la persona que sabía que le podía mover todas las piezas para poder ayudarla. Pero ¿cómo se gestiona eso? Mi primer gran aprendizaje es que las personas no se gestionan, lo que se gestiona es Ya, el sistema. No, ok. nosotros creo que los seres humanos somos animales adaptativos, ¿ya?
creo que Latinoamérica, y es una teoría que manejo siempre, es que Latinoamérica siempre ha vivido de la escasez. Esa escasez nos ha hecho creativos, nos ha hecho inventivos, para poder salir adelante, para poder sobrevivir. Es un ejercicio, una oda a darwinismo, ¿sí? Ujú. Y creo que eso ha ayudado a acelerar ciertos comportamientos que son más naturales quizás aquí en Latinoamérica que en otros espacios, ya que son más estructurados, que han vivido la abundancia y les ha tocado gestionar de manera distinta. Ujú. Entonces, partiendo de eso, creo que lo que debemos cambiar nosotros es el sistema, es el cómo se está moviendo el entorno alrededor de esa persona. Esta persona puede estar impulsada por formas que el mismo sistema ayuda a sostener, ¿no? Como la estructura o la jerarquía extrema, como la desorganización, como la gestión sin indicadores relevantes, como el poco entendimiento de los entornos operativos del negocio, como la falta de transparencia. Entonces son cosas que son más estructurales, ¿no? Y que no necesariamente dependen de la persona. Si tú generas ciertos hábitos dentro de las personas se empiezan a adaptar a esos hábitos. Ya hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta menos, pero es Ujú. un proceso finalmente de adaptación. Es por eso que yo recuerdo mucho la conversación que tuve con algún agilista senior cuando estaba empezando y me decía, los procesos de transformación regularmente hay una ola enorme de rotación en los primeros años, sobre todo cuando las personas están acostumbradas a hacer una cosa y empiezas a cambiar, entonces es muy probable que se sientan incómodas y esa incomodidad la persona termina decidiendo si esa incomodidad lo va a llevar a un mejor lugar o no lo va a hacer. Si esto Claro. pasa, la persona termina saliendo de la organización y termina posicionándose en otra, ¿no? Pero creo que el sistema es la clave, ¿no? Es el cómo hacemos que la estructura esté Mm. alineada a estas necesidades y el propósito de las personas, cómo el modelo en la que se toman decisiones incluso ayuda a esto, como el modelo metodológico, que es una de las patitas, pero no es la única, Sí. también ayuda a que el sistema esté estructurado de una mejor manera. El modelo operativo, la forma en la que operan dentro de la organización también involucra todo este proceso. Y finalmente la parte cultural, ¿no? La cultura también es parte de este proceso de adaptación. Entonces, creo que más que gestionar a la persona, es primero gestionar el sistema y buscar que el mismo sistema nos pueda seguir ayudando, ¿no? En el caso Mm. de esta conversación en particular, de ese espacio en particular, lo que buscamos hacer siempre fue como acompañar a la persona en este tipo de decisiones, el estar como muy cerca de ella, para que no tenga la tentación y para poder aconsejarla desde el lado del coaching más que desde el lado Ujú. del mentoring, porque evidentemente esta persona nos supera en años y nos supera en experiencia seguramente y muy poco que enseñarle, más bien simplemente es como acompañarla en el proceso para que no se sienta Sí. sola, para que a partir de la experiencia que nosotros podemos tener en otros procesos de transformación, ella pueda darles la tranquilidad de que va por buen camino. Me acuerdo que empezamos Mm. la empecé a contactar con algunas otras perfiles similares al suyo que habían pasado por esto ya antes y que les Ya. puedan como explorar y conversar de manera directa y contarles sus problemas y sus dudas existenciales. Entonces, creo que darle el apoyo emocional de que no está sola, de que no es la primera persona que va a hacer esto, ni va a ser evidentemente la última, creo que es parte del proceso, ¿no? Pero esto acompañado con el mismo sistema de cambio, con cómo se gestiona la organización y cómo en este caso estas unidades de negocio empiezan a crecer, empiezan a tomar poder, empiezan a tomar velocidad y empiezan a alcanzar quizás de una manera más rápida los objetivos que están teniendo, es que empieza a tener como sentido todo el proceso de cambio. Me hace mucho sentido, Cristian, lo que dices. De hecho, como lo voy a incorporar como en mi lenguaje, pero tienes todo, o sea, completamente la razón cuando dices es el sistema. Obviamente acompañar a la persona, estoy de acuerdo, pero es el sistema. Así que anotado para incorporarlo en mi lenguaje cotidiano. Completamente de acuerdo con eso. Y Cristian, ya, quizás con la mirada ya de afuera, como, y obviamente, como yo siempre digo, con el diario del día lunes, ¿cierto? Que ya pasó. ¿Qué errores te ha tocado ver? No digo que sean necesariamente tuyos, ¿cierto? Pueden ser de las organizaciones,
cliente o consultora, no sé, pero ¿qué errores en estos procesos de transformación, qué errores te ha tocado ver y que tú dices, sabes que esto no hay que volver a hacerlo nunca más, o hay que tener mucho cuidado con ciertas señales, a lo mejor más que errores, pero ¿qué te ha tocado ver a ti en ese sentido? Podría escribir varios libros con tantas veces que me he equivocado, porque finalmente estamos en un No, pero entorno los principales sí, que te claro, gustaría estamos en un transmitir, entorno así, de inspección y adaptación, ¿no? En un entorno en completamente. donde no hay nada completamente dicho, ya, y que hay cosas que no están completamente estudiadas, concluidas, sacramentadas, y mucho sobre esto es el camino de experimentar. Creo que es por ahí mi carrera y mi profesión ahora me han enseñado muchísimo más sobre esto. Ya, así que el error es como común, más bien lo no común es el acierto. Ya muchas veces hay que fallar 1000 veces para que en la vez 1001 puedas acertar. Entonces, creo que por ahí tengo para contar, podemos que varios podcasts solamente de temas de errores. Los que podría por ahí como resumir Uh-huh. como los más importantes, diría, primero el tema de la capacidad para vivir en la incertidumbre. ¿Ya? Eso es Yeah. fundamental. Los líderes, o desde hace mucho tiempo, sobre todo, creo que hoy menos, un poquito menos que antes, pero hace 5 o 7 años los líderes querían un roadmap de transformación. Y eso que estoy hablando con un término muy, muy agilista, entre comillas, ¿no? Al hablarte de un roadmap y no hablarte de un calendario o no hablarte de un Uh-huh. cronograma de transformación. Sí. Pero muchos lo querían así, o sea, querían o había esta necesidad de generar esta tranquilidad o esta cierto nivel de control que finalmente no lo tienen, pero ese nivel de control hacia esa incertidumbre que era muy evidente. Había muchas cosas que iban a cambiar con mucha profundidad en las organizaciones. El llegar a hacer una transformación estructural es súper difícil, no es lo más fácil. Es probablemente uno de los pasos más importantes que das hacia una evolución como tal en transformación, pero sin estructura, sin cambio en estructura, no hay agilidad posible, no hay transformación posible. Pero fuera de esto, te decía, este apego por el control, este apego por tratar de evadir ¿cómo se llama? Todo esto que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, por ahí creo que es uno de los principales retos, ¿no? Soltar siempre la incertidumbre, soltar siempre el temor porque algo no pueda salir bien, porque seguramente va a salir mal, y soltar la certeza también, porque hay muchas cosas que nosotros consideramos ciertos que realmente no lo son, que realmente solamente es un constructo que nuestra mente ha diseñado para sentirnos más tranquilos, pero realmente la realidad es muy, muy distinta al plan, es muy distinta a lo que creíamos muchas veces cierto, entonces termina como impactando mucho, y creo que eso es uno de los aprendizajes o errores más comunes que tenemos. Queremos controlar todo cuando no todo es controlable, ¿no? Entonces, ese es un primer reto. Otro segundo reto es que no tengamos la transparencia. Creo que las organizaciones necesitan un estilo de transparencia distinto en entornos de transformación, porque hay muchas cosas que no van a pasar y la gente sigue esperando que pasen, ¿no? Y a veces creo que algunas organizaciones necesitan esta mirada de transparencia desde todos los niveles, porque se pueden tomar mejores decisiones con mayor información. Muchas veces Por tratamos ejemplo, como... hay organizaciones que, por ejemplo, les cuesta compartir datos, como por ejemplo el costo del equipo, ¿no? Es un indicador Okay. con el que siempre tengo problemas en las organizaciones, porque suele ser muy secreto el costo del equipo, pero sin saber cuánto cuesta el equipo, no sabemos qué tanto podemos ser eficientes, no podemos saber qué tanto estamos impactando con mejoras de procesos, no estamos sabiendo qué tan rentables somos con la iniciativa que estamos teniendo, estamos caminando a ciegas. Entonces, quizás el proyecto que tenemos a 10 años es más caro que el pago que estamos generando a nuestros trabajadores. Entonces, no tiene mucho sentido que se haga. Entonces, creo que ese tipo de decisiones son muy importantes y son algunas por donde tenemos que empezar a mirar también. Y creo que uno más, en temas de errores, tienen que ver con a veces con el ego. Creo que es
es uno de los retos como más importantes que tenemos los agilistas, ¿no? Sobre todo cuando ya hemos explorado en diferentes formas la agilidad en diferentes tipos de contexto, en diferentes tipos de organizaciones, y a veces nos creemos los superhéroes cuando realmente no lo somos. Y creo que el soltar muchas veces ese tipo de cosas muy personales, muy nuestras, muy de ego, de, bueno, ya lo sé todo, lo puedo hacer todo, y la verdad no es así. Entonces creo que es uno de los errores también muy comunes en este entorno, hay mucho ego que lamentablemente nos toca trabajar, ¿no? Por eso te decía, la agilidad, si no se cultiva de manera personal, de manera profunda, va a ser muy difícil de que lo que transmitas sea coherente y por ende el trabajo que estés haciendo termine siendo bueno, ¿no? Finalmente en alguna pata vas a fallar y lamentablemente la agilidad del cambio como tal siempre es una casita de naipes muchas veces, ¿no? Entonces, ha pasado organizaciones que dijeron, ya estamos transformados, ya le invertimos mucho dinero a la agilidad, ya tenemos muchos perfiles ágiles, vamos a cortar todo esto, y en menos de 6 meses están haciendo las cosas como lo hacían 7 años antes. Entonces, a veces también este tema de la gestión de las personas termina siendo un reto enorme, ¿no? Porque gestionamos personas y no gestionamos sistemas, que era lo que conversamos hace un momento. 100% de acuerdo contigo, sí, en verdad a mí me ha tocado ver muchas veces que se implementa agilidad y se parte por un pedacito, por un área, por un equipo, etcétera, pero demasiado piloto, demasiado focalizado, y se olvida, ¿cierto?, de todo el sistema donde está inserto ese equipo de trabajo, ¿no? Que trabaja con directivos, con otras gerencias en el fondo, que piensan de otra manera y todo. Así que me hace mucho sentido lo de la gestión del sistema, y también lo del ego, Cristian, porque me ha tocado ver casos muy buenos y también otros a lo mejor no tan buenos, donde el ego juega una mala pasada en procesos de transformación, como en ese sentido, y el vivirlo, o sea, es que tratando de ir armando las piezas del puzzle que hemos estado conversando, pero el ir, en el fondo, no solo predicar, sino como practicar. Acá en Chile hay un dicho, es como el padre Gatica predica pero no practica, en el fondo, que es como cuando tú no solo hablas, en el fondo estás en la teoría, pero en verdad no incorporas no lo vives, ¿no? En ese sentido. Y es muy importante lo que tú dices, porque si no, solo te quedas en la teoría, y muchas veces los procesos de transformación también fracasan por lo mismo, ¿no? Porque no son teorías que se ven muy bonitas en una presentación, pero después a la hora o cuando ya te dejan solo, se van los consultores y te toca seguir a ti, es muy complejo, ¿no? Sí, lo he vivido muchas veces. Creo que finalmente, como te decía, ¿no? El gran reto son las personas. O sea, creo que la transformación empieza por las personas y termina en las personas. Que nosotros lo que podemos hacer es mejorar los sistemas, que hacerlos más eficientes, hacerlos más cercanos al cliente, que de cierta manera termine impactando mejor en las personas en general. Y creo que cuando empezamos a vulnerar ciertos criterios, o no empiezan a funcionar lo suficientemente bien, muchas veces dice, bueno, ya basta agilidad y regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces, y todo lo que se puede haber avanzado en un momento muchas veces termina retrocediendo, ¿no? Por eso siempre he escuchado mucho esto de las personas finalmente no cambian, se aprenden a controlar mejor, pero no terminan cambiando constantemente porque es su naturaleza, su esencia. Entonces, creo que el sistema es el capaz de poder como lidiar y hacer que se puedan comportar de cierta forma dentro de la organización, basado en una cultura fuerte, en un clima organizacional propicio, en donde la organización camine en coherencia de principios con los principios de los trabajadores. Entonces creo que hay mucho que trabajar dentro de la construcción de la misma organización y de su capacidad para poder llevar su propósito a sus trabajadores y coincidir con ellos. Entonces creo que el equipo de recursos humanos, de talento, es fundamental dentro de este proceso. Por eso muchos procesos de transformación comienzan en recursos humanos, o son promovidos o son auspiciados por ellos,
porque realmente se necesita muchísima ayuda, no solo a nivel de recursos humanos, de tecnología, de la misma gerencia general, y que se involucren en el proceso. Y es muy difícil que puedas encontrar eso. A mí me tocó la suerte de estar en este banco que te comentaba hace un momento, y que el gerente general esté muy comprometido con la agilidad. Y de manera interesante y circunstancial, porque estuvo muchos años liderando el centro de innovación, entonces tenía muy claro lo que era la agilidad, y su decisión fue súper arriesgada. No he visto en Latinoamérica decisiones tan arriesgadas ligadas a procesos de transformación tan fuertes, porque realmente creo que ese proceso de transformación inicial allá por el 2018 fue muy, muy, muy fuerte, porque atacó frentes que eran muy importantes en el negocio. No solamente era empezar, vamos a trabajar un piloto, que lo venían trabajando cerca de 3 años anteriores con un equipo de banca mayorista, pero fue como muy arriesgado, y hoy las organizaciones quieren transformarse, pero sin asumir muy poco riesgo, y no está mal. Cada organización tiene su perfil de riesgo distinto, pero realmente, ¿qué te garantiza de que tu competencia sí lo esté dando? Sí esté apostando de manera mucho más profunda. Finalmente, hoy no es una solamente competencia con personas, perdón, con organizaciones que estén en el mismo core de nosotros. Hoy competimos con Facebook, No, competimos con Meta en general, competimos con OpenAI. Entonces, hay muchas organizaciones que hoy en día se dedican a cualquier otra cosa, que mañana se van a dedicar a lo que tú estás haciendo. Entonces, y nos llevan años en tecnología, en transformación, en procesos y todo lo demás. Entonces, ya no es una competencia simplemente con alguien con el que te has mirado 100 años al costado, sino ahora es una competencia global, y los productos y servicios cada vez están comoditizando más, ¿no? Se están pareciendo mucho. Entonces, el reto está en cómo generas una experiencia que de cierta manera pueda ayudarte a ser elegido, ¿no? Y por ahí hablar de un modelo que me gusta mucho, que es el de Amfix, y hay un concepto bien interesante que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Hoy no gestionamos productos y servicios, sino gestionamos experiencia, y la experiencia no empieza desde el momento en que el cliente te dice, oye, necesito esto. Probablemente empieza mucho más atrás. La organización que sea capaz de encontrar ese punto en donde donde haya como un indicio de que necesita algo y puede estar en ese momento, probablemente mejore la experiencia, y no solamente esté esperando a que el cliente buenamente transforme esa necesidad en un producto para estos poderlos gestionar, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por trabajar, hay muchas cosas por gestionar, pero es muy interesante la mirada que hoy en día estamos aprendiendo con temas de transformación. no, sin duda. Y ahí me he quedado dando vuelta también cómo se trabaja la comunicación y el involucramiento también, ¿cierto?, de los ejecutivos más altos en un proceso de transformación, que es la clave para que pueda funcionar, porque de ahí, o sea, es de ahí para abajo y de abajo hacia arriba, o sea, es para todos lados, pero en el fondo muchas veces vemos que el proceso de transformación fallan o se ven debilitados por el grado de involucramiento de los altos ejecutivos. Ahí, ¿cómo se trabaja ese involucramiento y la comunicación? Creo yo, una de las piezas angulares, y lo decía en algún momento, ¿no? Las personas no le tienen miedo al cambio, sino lo que van a perder con el cambio. Ajá. Ya, y yo recuerdo mucho una conversación que tuvimos con un CEO, y él decía, ok, vamos a transformarnos, vamos a poder trabajar con este nuevo modelo estructural, ya, pero lo que necesito es que identifiquen a las personas clave de la organización y pongan su cara en ese big picture, ¿no? Porque si la persona se ve fuera de esa mirada global, probablemente termine siendo un primer detractor hacia todo el modelo. Entonces, el involucrar a las personas es, creo, la parte fundamental. La comunicación se da a partir de este involucramiento. La agilidad ha llegado a hablarnos y a llevarnos o a recordarnos
que los esfuerzos colectivos son más importantes que los esfuerzos individuales. Entonces, en ese entorno colectivo de involucramiento, la comunicación mejora muchísimo porque te involucras en el proceso y no simplemente te comentan del proceso. Entonces, creo que entornos en donde haya mayores niveles de involucramiento, en donde haya transparencia mucha dentro de la organización, en donde el CEO, el representante, el gerente general termine también creyendo en esto. Él debe ser la primera persona convencida en el que esto va a funcionar porque eso transmite seguridad a sus trabajadores. Cuando el CEO duda, la organización tiembla. Entonces es fundamental el proceso comunicativo en todos los niveles, un alineamiento de información en todos los niveles y cada vez es menos complejo, ¿ya? Porque antes comunicábamos desde arriba y no había más información. Hoy en día empezamos a apostar por metodologías que implican entender la estrategia, que implican entender el negocio y que de cierta manera este entendimiento lleva a consumir más información de la que antes se necesitaba. Entonces hoy los trabajadores entienden mejor, conocen mejor su negocio y el lugar a donde están, entonces pueden tomar mejores decisiones y por ende mejores resultados para el negocio, ¿no? Pero finalmente la comunicación es fundamental en la medida que se comunique lo antes posible y que se pueda gestionar bien los riesgos, porque es muy común, como te decía, que las personas se sientan incómodas en un proceso de transformación. Entonces, que nos podamos anticipar estratégicamente a esas incomodidades, que tiene que ver principalmente con que la organización conozca a su gente, ¿no? En esa medida podemos seguramente comunicar mejor, entender que no todos los medios de comunicación o todos los modelos de comunicación se reducen a un comunicado. Eso también es súper importante, ¿no? Muchas veces muchos entornos importantes se reducen a un comunicado y no debe ser así. Tenemos que aprovechar los múltiples medios que tenemos hoy en día para comunicar cada vez mejor. Entonces también por ahí es un reto el encontrar esta cultura de transparencia, comunicación efectiva y que nos permita tener trabajadores que se sientan seguros, tranquilos en donde están, ¿no? No, 100% de acuerdo ahí, Cristian. Creo que también sí, muchas veces uno ve que la comunicación está muy enfocada en un kickoff quizás y después en emails. En cadenas de emails, ¿cierto? A lo largo de un proyecto, pero claro, hacer bajadas y preocuparse constantemente de los distintos niveles de comunicación que tiene que haber en toda la organización es fundamental. Yo ahí también concuerdo contigo. Y ahora, Cristian, me gustaría preguntarte por recursos que tú le recomiendas a la audiencia para, a lo mejor para nutrirse, ¿cierto? Ya sea libros, podcasts, herramientas para trabajar en proyectos, puede ser en proyectos de transformación o proyectos de otro tipo, pero ¿qué recomiendas tú? Qué gran pregunta. Una de las cosas que marcó mi aprendizaje enormemente fueron las comunidades. En la universidad en la que estaba, creé una comunidad de gestión de proyectos, ya en la que lideraba yo dentro de toda la universidad. Era un equipo maravilloso de cerca de 200 personas, que me permitió, que me ayudó todo mi proceso de voluntariado, el que he seguido hasta hoy hago voluntariado, que muchas veces gestionar... que el trabajo con voluntarios es muy difícil, a diferencia de liderazgo en una organización en donde te pagan por seguir órdenes. En un voluntariado no es así, ¿no? En un voluntariado tienes que conectar con las personas para que entiendan tu propósito y sobre ese entendimiento se esfuercen, le inviertan tiempo. Yo creo que las comunidades son fundamentales. Hace unos 8 años creé una comunidad aquí en Perú que se llama Tribu Ágil. Esa comunidad es hermosa, me ha dado muchas cosas, pero también ha ayudado a mucha gente a salir de la universidad, a posicionarse en un buen trabajo, a explorar como Scrum Master, a explorar como Agile Coach, a explorar hoy como gerentes de transformación. Hace 8 años veníamos trabajando con esto y la verdad que es un espacio como muy bonito porque ha ayudado a mucha gente aquí en Perú a
posicionarse en entornos de agilidad bajo un enfoque moderno, más de negocio, y ha sido como muy, muy coherente. En todos los países hay comunidades. En Chile está la comunidad Ágiles Chile, que este año tienen el reto de hacer el Ágiles Latinoamérica, que seguramente iré y nos encontraremos allá en Santiago, que fue, por cierto, mi primer Ágiles, que fue en el 2017, si no me equivoco, que fui allá a Santiago por ese motivo. Pero las comunidades ágiles son un buen espacio para crecer, para aprender en un entorno seguro, para encontrar gente que está interesada en apoyar, en colaborar, en aprender, en ayudar también. Entonces hay muchas cosas muy, muy, muy bonitas que se viven en las comunidades. Mi primera recomendación es que identifiquen la comunidad ágil de su entorno, la más cercana, y creo que es el espacio más seguro, más fácil, menos costoso de aprender. Los libros también ayudan bastante, pero son experiencia ajena, ¿no? Que nosotros podemos tangibilizar, que podemos experimentar, que podemos trabajar, evidentemente sí. Ya es una mirada que creo que tenemos que tener de todas maneras y que es fundamental en muchos libros de transformación. Yo les recomiendo uno que me encantó muchísimo y que probablemente es uno de los precursores de la agilidad aquí en Latinoamérica. El libro se llama Radical, ya de Ricardo Semler. Ya este libro probablemente habla de los inicios de la agilidad allá por los años 80 en Brasil, ya, y es una joya ya para Latinoamérica, una joya porque relata la historia de Ricardo Semler dentro de la empresa Semco, ya, y habla de todo su modelo que sin haberse estructurado formalmente la agilidad, porque esta empieza en 2001, habla sobre los entornos comunitarios colectivos de toma de decisiones y cómo la organización colectivamente se empezó a mover para funcionar, que principalmente es un principio básico de la agilidad. Entonces es muy interesante, les recomiendo mucho ese libro de Ricardo Semler, Radical, ¿vale? Y las otras herramientas son las prácticas. En mi momento me tocó hacer muchas certificaciones porque era la mejor manera de aprender, ya. La mejor manera de asimilar conocimiento era una certificación que venía. Hoy en día el entorno de certificación es muy amplio, hay de todos los niveles, de todos los precios. Siempre es una forma interesante de sumar conocimiento, sobre todo cuando hay un conocimiento nuevo, ¿no? Y si me permite, una herramienta que a mí en lo particular me viene funcionando estos 5 o 7 años en entornos estratégicos son los OKRs. Y por ahí seguramente en las redes siempre me convocan a temas de OKRs, y realmente es algo bien interesante porque termina juntando varios frentes, ¿no? Primero que el negocio no es solamente de los directivos, es también de las personas que están en la operación, y estas personas de operación también pueden ser estratégicos, que necesitamos que todo el negocio sea estratégico realmente. Entonces creo que los OKRs se van a convertir en unos años más en el próximo Scrum. No por el impacto, sino porque creo que les da en el foco, o les da en el punto en donde realmente tenemos que entender la agilidad, ¿no? La agilidad no es un fin, es un medio, y el medio es el negocio y nuestros clientes. Los OKRs ayudan a evidenciar ese valor que estamos generando con el negocio y con nuestros clientes, y de alguna u otra manera nos permiten entender mejor el negocio y tomar mejores decisiones. Y de eso prácticamente se basa la agilidad. Sin duda, y creo que ha sido también el talón de Aquiles cuando se ha caído la agilidad, ¿cierto? Por los resultados de repente, ¿no? Que no son tangibles. Cristian, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría mencionar en este espacio? A lo mejor algo que no hayamos abordado en la conversación. Creo que hemos explorado muchas aristas. A mí en lo personal creo que los procesos de transformación en Latinoamérica no están cerrados. Si bien es cierto, creo que hemos llegado a un punto en donde muchas organizaciones ya les es natural escuchar el término agilidad, ya les es natural escuchar el término transformación, que evidentemente no se reduce a hacer agilidad o a un cambio metodológico, es mucho más profundo a nivel tecnológico, a nivel metodológico, operativo, cultural, etc. Sí, es muchísimo, y creo que esa capacidad ha sido bastante bien gestionada en Latinoamérica. Creo que el reto más bien está en cómo acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Muchas veces, muchas transformaciones han empezado de adentro para afuera, y los clientes son los últimos en
experimentar las bondades de la agilidad muchas veces. Creo que el gran reto está en cómo exteriorizamos mejor esta relación con nuestros clientes, cómo no solo construimos buenos productos, sino que estos productos sean coherentes con el propósito de la organización, con el propósito de sus clientes. Necesitamos empresas que cada vez tengan mejores perfiles a nivel de responsabilidad social, a nivel de responsabilidad comunitaria, a nivel de responsabilidad con la sociedad en general. Creo que hay un gran reto todavía en Latinoamérica por fortalecer esto. La transformación solo es un habilitador, ¿no? Finalmente las decisiones de negocio son las que hacen de que una organización sobreviva o no. Y creo que por ahí es un gran reto que nos permite a nosotros empezar a repensar el futuro de la agilidad. Y creo que ese es un tema que no hemos conversado, ¿no? Sí. Que se viene en agilidad. Creo que, como te decía en su momento, hay una mirada distinta, ¿no? Hace unos años hablábamos mucho de la eficiencia, del Lean y de esto que funciona bastante bien, pero de alguna u otra manera cuando empiezas a trabajarlo en productos similares, porque te decía yo de este concepto que tengo de que los productos y servicios se están comoditizando, se están haciendo muy similares, ¿ya? Entonces, comprarle un producto a tal empresa en Japón es casi lo mismo que comprarle, no sé, pues a ese mismo producto en Inglaterra, ¿no? Ujú. Entonces, muy similares. Entonces, probablemente el reto está en la experiencia, en cómo desarrollamos sistemas que no solamente se queden en este concepto tradicional de cadena de valor, sino que lo expandan. No solamente esperar a que el cliente nos diga necesito esto, sino ir en su encuentro para ayudarlo a confeccionar esa primera necesidad que muchas veces no sabe que tiene. Entonces, esa experiencia probablemente esté por encima incluso de la eficiencia, porque vamos a querer buscar mejores experiencias para que nuestros clientes nos sigan eligiendo por Exacto. encima de hacer más corto el proceso o hacerlo más automatizado, que muchas veces pasa. Ujú. Y creo que el gran reto es buscar como ese equilibrio, ¿no? El ver hacia dónde vamos. Creo que la agilidad tiene todavía mucho campo por crecer. Creo que hoy se llama agilidad, mañana se va a llamar distinto, pero va a seguir siendo ese mismo principio, ¿no? Ese centralismo en las Ujú. personas, la importancia que el cliente en el centro de las decisiones de negocio. Entonces creo que hacia eso vamos, hacia un entorno más de experiencia, en donde la inteligencia artificial se viene apoderando de muchos entornos de agilidad. Entonces ya van a haber cosas que se van a hacer de manera automática y creo que nuestro reto está más bien en cómo personalizamos y hacemos que nuestro cliente no se sienta lejano por una interacción con un robot. Entonces creo que hacia... Completamente. No, completamente. O sea, hoy día yo creo que ha habido quizás no en todas las industrias, pero un exceso de automatización y de robotización que tú te das cuenta en el fondo y es como, eh, hay cosas que no vale la pena automatizar o reemplazar, ¿no? Y que hace la diferencia en la experiencia de un servicio, en un mensaje que te llega por LinkedIn cuando te quieren vender algo, tú te das cuenta que está automatizado, como ha habido como, yo creo, como un exceso de automatización en ese sentido y hay que ver un equilibrio, ¿no? Sin duda yo creo que hoy día las personas también están más conscientes y se dan cuenta y prefieren más la personalización que la automatización, en algunos casos, no en todo, por supuesto, digamos. Sí, cuando el servicio o el producto se vuelve impersonal, probablemente perdemos experiencia y muchísima, ¿no? Entonces, Mm. creo que la moda de utilizar inteligencia artificial para todo no es lo ideal. Creo que es súper importante en muchos aspectos en general para la toma de decisiones, evidentemente, pero creo que hay ciertas decisiones que tienen que seguir cayendo en las personas por esta conexión que necesitamos todavía mantener con nuestros clientes, evidentemente. Entonces creo que es un reto, creo que las organizaciones van a ir regulando evidentemente esa experiencia, creo que hacia ahí va la agilidad, creo que ese es el futuro Uh-huh. de entornos más de experiencia que de eficiencia. Creo que el acercarnos mejor a los clientes, porque cada vez van a ser más escasos, a medida que seamos más innovadores y podamos crear mejores cosas, seguramente los mercados se abrirán.
pero por ahora en entornos de crisis, en entornos de alta incertidumbre en el que estamos, necesitamos cuidar como oro a los clientes que tenemos y muchas veces el proceso de automatización termina en una impersonalización del servicio que termina rompiendo más aún o agrietando al menos las relaciones, ¿no? Exactamente, sí, sí, completamente de acuerdo ahí, Cristian. Cristian, bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarte en qué proyecto estás hoy, qué próximos pasos vienen de Cristian hacia adelante. Interesante, interesante pregunta. Hace unos años que vengo trabajando mucho en OKRs, ya, pero conforme más lo conocía, más lo odiaba o más me sentía como incómodo, porque venía entendiendo que los OKRs estaban configurados para organizaciones que en los años 70, 80, 90 funcionaban, que eran organizaciones más estructuradas, más estables, con muy pocas fluctuaciones y por eso mucha terminología de OKR tiene que ver con eso, con la estructura, con la rigidez, con la cascada y con esas cosas. Creo que gran parte de esto tiene como foco esta teoría de mide lo que importa y el libro y todo lo que habla John Doerr, pero creo que estuvo como más enfocada en un entorno distinto en el que estamos ahora. Hoy día más hablamos de personalización, de adaptación, de flexibilidad y los OKRs no funcionan de esa forma. Entonces me tocó inventarme algo. Ya creé una organización que se llama Lean OKR pensando en una manera distinta de hacer las cosas, pensando primero en el valor, que era una de las cosas que siempre busco traer en las conversaciones que podamos tener a nivel gerencial, a nivel con los líderes en mis procesos de acompañamiento, y bajo un concepto que principalmente tenía como foco el valor, tenía como foco que las personas que se involucren en el proceso lo hagan de una manera genuina, que se haga de manera eficiente, porque también se pueden ganar eficiencias en ese proceso, que sea adaptativo, que no todas las organizaciones tengan OKRs en todos los niveles, porque eso se hace súper ineficiente y súper costoso y no lo están identificando. Ya dejó de ser una moda los OKRs, creo que hay varios acciones positivas y nada, estoy construyendo eso. No me sentía cómodo con las certificaciones que habían en el mercado, me puse más creativo y empecé a poner como a tangibilizar mi experiencia acompañando a directorios haciendo OKRs, acompañando a gerencias, procesos de transformación en OKRs, y empecé a crear unos cursos que las estamos certificando. Estamos buscando expandirnos al mercado brasileño y al mercado americano y estamos como muy adentrados en ese proceso, así que probablemente este año tengamos ya espacios en varios países, ya explorando un concepto como más similar, como más adaptativo, como más ligado al entorno en el que nos encontramos hoy y no al que nos habíamos encontrado hace 30 años. Entonces hoy estoy en eso, ese es mi proyecto que me quita el sueño. Estoy buscando construir esta organización con todos los retos que implica en Latinoamérica construir una organización y levantar una empresa, pero estoy buscando salir adelante con esto. Por suerte nos va súper bien, estamos muy contentos, ha habido muy buena nos han recibido bastante bien, las sesiones que hemos tenido de trabajo han sido súper lindas, súper interesantes, súper aleccionadoras. Entonces, por ahora estoy en eso, estoy enfocado 100% en este proyecto que le llamamos Lean OKR, al que pueden entrar en www.leanokr.io o nuestra página en LinkedIn también, que siempre todos los días publicamos contenido. Busqué especializarme en el tema de generación de contenido, ¿no? Tú sabes que cuando empieza generalmente solo y toca hacer de todo. Yo no sabía mucho sobre el tema de diseño, pero me gustaba compartir cosas. Me metí en cursos de ¿cómo se llama?, de diseño gráfico, de edición de videos, y eso me ayudó también a aprender un poco más en esta vida de emprendedor, pero la verdad que me ha ido súper bien, estoy súper contento con los resultados, ya sale la aplicación, estamos en una aplicación, estamos construyendo también bien interesante para medir modelos de madurez, para ver un poco sobre patrones, porque las adopciones se suelen repetir en ciertos puntos, ¿no? Esto le llamamos un patrón, es una microsolución a un problema. Entonces lo que te decimos es, oye, tienes muchas posibilidades, estas son las que están en la mesa, tú decides por qué camino te quieres ir, ¿ya? Y eso te va a permitir mucho grado de flexibilidad, mucho grado de adaptación y entendiendo que las organizaciones no son las mismas. Entonces, por ahí estamos construyendo cosas, muchos procesos de consultoría en la que estoy también involucrado aquí en Latinoamérica.
y nada, sí, ocupado, contento y avanzando, que es lo importante. Así que en eso ando. Perfecto, Cris. Ahí, interesante, me voy a meter después a tu página a mirar lo que tienen. Así que, no, genial. Oye, Cristian, te quería dar las gracias por compartir hoy día toda tu experiencia y tus historias, ¿cierto? Que tienes, ¿cierto? Y bueno, porque las personas, ¿cierto? Esto es lo que tú cuentas, nos pasa, yo creo, a todos, nos ha pasado a todos de distintos roles, a como vivir la transformación, o otras personas que son consultores y guían la transformación, ¿cierto? La acompañan. Así que yo, pucha, muy agradecida, Cristian, por esta gran conversación que tuvimos. Sí, no, muchas gracias a ti, el espacio, a mí me encanta hablar, me dan un micro y estoy contento compartiendo lo que me ha pasado para ver si por ahí hay algún insight que alguno de tus seguidores puede rescatar de esto. Muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación, siempre abierto a poder conversar de lo que gustes, yo feliz de la vida haciéndolo y nada, a decirle a tus seguidores que muchas gracias también por escucharnos, por seguirnos y por ahí si tienen alguna pregunta, encantado de que me lo hagan por mis redes sociales, por aquí por el mismo podcast, voy a estar como atento cuando se publique para poder estar contestando algunas preguntas que puedan tener por ahí y yo feliz, así que al servicio siempre. Muchas gracias, Cristian. Bueno, esperamos que esta grata conversación les sea de utilidad a todos los que vayan a escuchar este episodio. Así que si les gusta el episodio, compártanlo, sigan nuestro podcast, visiten nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Cristian, que estés muy bien. Chao, Lucía, cuídate mucho.